Mira, la cuarentena es muy importante en todos los países, siempre y cuando sea una cuarentena de naturaleza transfronteriza o dentro del país en un área muy pequeñita que puede ser controlada por el Estado. Esto quiere decir que la cuarentena generalmente se utiliza y es casi en el 100% cuando la pandemia no se encuentra en nuestro país. En este caso hablemos de pandemia ya. En el caso de plantas es cuando la plaga no se encuentra en el país, entonces el país trata de defender en este caso el Perú, trata de defender de que no entre. Entonces, las primeras cuarentenas que se debieron hacer en el Perú fueron en todos los puntos de entrada. Hay tres factores muy importantes en la cuarentena. Uno, cuándo es importante y cuándo ya no debe haber cuarentena. La cuarentena es importante cuando no está el problema dentro del país. Entonces, el segundo punto importante es que la cuarentena tiene que estar basada en un sistema técnico científico muy cimentado, preparado, con anticipación, haciéndose realmente estudios muy importantes acerca de cómo evitar mucho más la entrada de una pandemia al país. A ver, trasladémonos al año pasado, febrero, marzo, cuando se tenía noticias de que en China había brotado esta enfermedad y bueno, los países no tomaban en serio, creían que se trataba de un brote, una cosa rara, pero nadie tomó ninguna medida. El Perú No, tampoco tomó ninguna medida. el Perú no toma medidas en nada. Discúlpame que esté yo tan molesta por esos 14 días de cuarentena que no tienen razón de ser. Pero ya lo veremos después. En ese momento se debió hacer la cuarentena porque había muchos datos científicos en que esto ya no se trataba de un brote, se trataba de una posible pandemia. ¿Qué se debió Y hacer? Cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos. sí, y solamente dejar entrar a gente que esté completamente negativa al virus, ¿no? Y tomar todas las medidas de precaución necesarias para que en la frontera y la gente que vive en áreas fronterizas, protegerlas de todo sistema de contagio con alguna gente que venga de En el afuera. caso, doctora, en el caso de China, ¿ellos acaso no debieron también cerrar sus fronteras sabiendo lo que tenían? Mira, el caso de China, realmente ellos niegan que sabían que esto iba a producir una pandemia del tamaño de la que tenemos actualmente. Ellos niegan. Y las personas, hay una, no quiero decir su nombre de la doctora porque tengo que protegerla, es una doctora china que estuvo trabajando, porque yo trabajo mucho también con todo lo que son eh, organismos vivos modificados. Entonces, este, este virus, ¿no? Yo estoy segura que es un organismo vivo modificado. Este no ha venido, es el virus de la gripe que tengo. En este momento yo estoy todo estornuda y estornuda, me tengo que tomar un antigripal. No, eso no es. Realmente lo que han tenido manejándolo y ha habido un escape, por supuesto que ha habido un escape. El tercer punto que te hablo, porque el primero fue que no haya la pandemia en el Perú.
El segundo es que en el Perú se haya hecho todo lo necesario, técnico, científico, con nuestros científicos peruanos que los hay de primera en epidemiología. ¿No sabes tú la importancia que tienen en el mundo y acá no se les ha dado un solo peso para que ellos puedan trabajar? Doctora, usted es especialista en cuarentena. ¿No la llamaron para consultarle? No, a mí no me llaman para nada. Saben que yo trabajo en cuarentena, que yo trabajo en muchos aspectos de la cuarentena y he trabajado con cuarentena animal. Durante mi gestión se libró el Perú del virus que es el de Foot Mouth Disease. Y el tercero, ¿sabes cuándo no da? Cuando no debe ir una cuarentena es cuando no ha dado resultado. O Y sea, aquí nunca ha dado resultado la cuarentena que pusieron, ni con Vizcarra, ni con el actual presidente interino. o sea que Entonces, todo el año pasado ha sido un año perdido. La economía, todo, los empleos perdidos, la gente todo. que murió, que se ha enfermado. No, la cuarentena ya no servía. Lo que sí servía era, por ejemplo, la no movilización de la gente y poner y hacérselo entrar así como yo siempre me quedé asombrada de lo rápido que aprendió el peruano de ponerse el cinturón de seguridad Exacto. cuando manejaba. Así, de esa manera poder trabajar. La verdad es que inmovilización no es igual a cuarentena. Cuarentena es cuando no se tiene el problema y se protege hacia ese proceso. Y la inmovilización ya viene realmente cuando ya tenemos el problema y debemos tomar algunas actividades que son de verdad muy importantes, muy importantes. El Perú tiene que proporcionar a la población, ¿no?, orientaciones claras, actualizadas. No sabemos si estamos actualizados, transparentes, no estamos siendo transparentes. Lo siento tanto esto en el Perú. No somos transparentes y coherentes. No, En estos momentos, cuando dijo el presidente interino que era un brote, nosotros ya estábamos casi en la tercera ola. La cantidad de personas que se encuentran en UCI ya no tienen camas. ¿Por qué todo el año pasado no se ha dedicado el lugar de comprar, de dar millones y millones de soles en cosas que no era la salud humana, que es lo más importante? ¿Por qué no se compraron carpas de esas hospitalarias que se utilizan en las guerras? ¿Por qué no se compraron camas? ¿Por qué no se compraron todo lo que son artículos para poder ser intubados los pacientes? El oxígeno, ya no tenemos oxígeno. Están regalando botellones de oxígeno sin oxígeno, porque no lo hay. ¿Qué va a pasar con el Perú? Por favor, esas 14 días de cuarentena son la estupidez más grande que ha podido, y disculpa con la palabra que utilicé, la estupidez más grande que ha hecho el país. el país, sobre... Si tenemos los mismos congresistas, si tenemos los mismos presidentes, francamente, esto se va para 3 años. Y esto es, Siendo optimista. cuando ya no tengamos peruanos acá, la verdad es que es muy importante que
tomen en cuenta que las cosas que están en el Perú son sumamente graves. Yo doy, como he leído por ahí, doy realmente el ejemplo de vacunarme porque la gente no quiere vacunarse. ¿Sabes por qué? Porque tan falta de transparencia en el país. ¿Sabes lo que está diciendo la gente? Que lo que nos van a traer es solamente, las vacunas van a ser agua destilada. Francamente, desde el punto de cuarentena humana, quienes han estado siempre al tanto, a la saga, se puede decir, han sido los primeros, han sido, los ingleses han tenido un sistema siempre, un sistema de primera categoría con respecto a salud pública. España, digamos que no tanto, pero que estaban dentro de la Comunidad Europea y la ayuda debería haber sido mutua. Pero, sin embargo, todos los países es como si hubiéramos descubierto el velo de la realidad de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en el país en estos momentos es realmente para comenzar a orar, porque la verdad es que no hicieron nada cuando pudieron. Segundo año con esta pandemia. ¿Qué se debe hacer en todo caso? La cuarentena, usted ha dicho que ya no, no da resultados. En todo caso, debieron aislarse los enfermos, porque lo que estamos haciendo ahora es aislarnos los sanos. Sanos, eso es al revés. Realmente no es lo mismo aislamiento que cuarentena. Hay que aislar a los enfermos y hay que cuarentenar a los sanos para que no se contagien. Eso es lo que se debe hacer. Pero en este momento la gente no está pensando en la pandemia. Salen en los periódicos cosas, en uno dice A, B, C, todos están realmente bien desorientados dentro de este proceso. Pero hay algo que sí quisiera dejar en el aire al menos, que el virus no ha venido de la noche a la mañana. Es muy seguro que este virus ha sido fabricado. ¿Con qué razón? ¿Estamos en una guerra biológica? ¿Estamos entrando en una guerra biológica? Si estamos entrando en una guerra biológica, Dios nos ampare, porque ¿qué otras cosas se estarán haciendo? Parecería que es una guerra comercial para vender vacunas. Y ese es otro, que es un amarre muy grande con las grandes empresas productoras de insumos o, si no, también de elementos para la salud humana. Ahí es donde comienza, por ejemplo, las vacunas. Las vacunas les van a costar a ellos céntimos de dólares o $1 y a nosotros nos las quieren vender a 300. ¿Por qué a la gente que conoce sobre asuntos relacionados a estas actividades de sanidad no se les llama? Es decir, para mí estos 14 días, ¿por qué 14 días? ¿Dónde está la base técnico-científico para que estos 14 días malogren la economía del país? El país ya está en quiebra.
Pero Por ojalá favor, fueran solo 14 días, de repente es como el año pasado que seguíamos y seguíamos y seguíamos y así estuvimos casi todo un año. no dejaremos que esto pase. No debemos dejar que esto pase, porque por favor, ya no nos hace falta una cuarentena. ¿Qué es lo que quieren cuarentenar? La cuarentena es para que no entre. Ya entró. Ya entró. Estamos en pandemia, que en pandemia quiere decir que está todo el país contaminado. Y que bajen la cabeza y le den la cara a la ciencia y a la tecnología, que es lo único que puede salvar al país en este momento. No pongan de lado a los científicos. No pongan de lado a los científicos. Y, y que Dios nos ayude, Normita. Eso es todo. Que Dios nos ayude. Estamos en manos de Dios.